Mi padre deja como único heredero a mi hermano luego de que lo cuidé tras el fallecimiento de mi madre porque tiene hijos y yo no, pero ahora que está enfermo no tiene nadie que lo cuide. Hace 3 años, perdí a mi mamá por cáncer. Ahora, solo quedamos mi papá, mi hermano mayor y yo. Desde la muerte de mi mamá, mi papá no ha sido la misma persona. La amaba de todo corazón, y la pérdida lo devastó de formas que las palabras apenas pueden describir. Es evidente que nunca se ha recuperado por completo, y el dolor ha afectado profundamente su bienestar emocional y mental. Verlo sufrir ha sido increíblemente doloroso para mí. Durante los últimos 2 años y medio, he dedicado casi todo mi tiempo y energía a cuidar de mi papá. Antes tenía un trabajo y una vida lejos de casa. Sin embargo, al ver el estado en el que estaba mi papá después de la muerte de mi mamá, sentí que necesitaba mi ayuda. Decidí mudarme de nuevo a casa para apoyarlo en este momento tan difícil. Mi hermano mayor, por otro lado, tiene su propia familia de la cual ocuparse. Está casado y vive en otra ciudad con su esposa e hijos. Debido a sus responsabilidades y compromisos, decidió no regresar a vivir con mi papá. Eso significó que la responsabilidad de cuidar de él recayera mayormente sobre mí. Aunque no ha sido fácil, he intentado hacer lo mejor por él. Durante 2 años y medio, puse todo mi corazón y mi alma en cuidar de mi papá. Traté de apoyarlo en todo lo que pude, pero fue muy difícil. Mi papá tenía el hábito de beber y apostar años atrás. Lo dejó por mi mamá, pero tras su fallecimiento, pareció perder toda motivación y volvió a caer en esos hábitos dañinos. Mi papá pasaba días sin ducharse, a menudo se negaba a comer lo que yo le preparaba, y era básicamente una sombra. Me encargaba de todas sus comidas y medicamentos, asegurándome de que recibiera los cuidados que necesitaba. Con frecuencia tenía que ir al bar a recogerlo tarde en la noche, agotada después de mi propio día, pero siempre estaba ahí para él. No quería que terminara haciéndose daño. Cualquiera que haya pasado por una situación similar entenderá lo agotador que es cuidar de una persona así. No es una tarea fácil de soportar, pero lo hacía por amor a mi papá. Quería que sanara, que encontrara algo de paz y que volviera a sentirse como él mismo. Mientras tanto, mi hermano y su esposa no ofrecieron ningún apoyo. Estuvieron ausentes en todo momento. Mi hermano solo visitaba una vez al año para Navidad, fingiendo estar involucrado en la vida de mi papá, pero la realidad era muy diferente. Nunca llamaba para preguntar cómo estaba, y ni siquiera respondía a las llamadas de mi papá la mayoría de las veces. Era profundamente frustrante y doloroso ver lo desconectado que estaba mi hermano, dejándome a mí a cargo de todo mientras él seguía con su vida, como si nada hubiera cambiado después de la muerte de mi mamá. El problema surgió cuando llegó el momento de que mi papá escribiera su testamento y dividiera su patrimonio. Mi mamá siempre me había dicho que quería que mi hermano y yo heredáramos por igual, porque ambos éramos sus hijos y creía en la justicia. Para dar contexto, la casa en la que vive mi papá actualmente pertenecía originalmente al abuelo de mi mamá. Fue un regalo de bodas para ella y eventualmente pasó a nombre de mi papá tras su fallecimiento. Naturalmente, asumí que él honraría los deseos de mi mamá y dejaría la casa tanto a mi hermano como a mí. Para mi sorpresa, mi papá me informó que planeaba nombrar solo a mi hermano como su único heredero, no solo de la casa, sino también de todos sus activos financieros y ahorros. Todo sería para mi hermano. Quiero aclarar, no soy una persona codiciosa. No me habría importado si hubiera decidido no darme dinero, pero esta decisión no tenía sentido para mí. ¿Por qué favorecería a mi hermano, cuando fui yo quien estuvo a su lado todo este tiempo? Cuando le pregunté a mi papá sobre su razonamiento, su respuesta empeoró todo el asunto. Dijo que dejarme alguna propiedad o dinero sería un desperdicio porque, a diferencia de mi hermano, yo no tengo una familia propia. Como mi hermano tiene hijos, ellos podrían aprovechar mejor la herencia. Ahora bien, si yo no tuviera hijos por elección, este comentario no me habría dolido. Pero la verdad es que deseo mucho tener un hijo, pero no he podido tener uno. Para dar contexto, estuve casada una vez y mi ex y yo intentamos desesperadamente tener hijos. Cada vez que quedaba embarazada, sentía que por fin iba a tener uno, pero el universo tenía otros planes. El último aborto espontáneo fue el más devastador de todos, me destrozó por completo. No pude funcionar durante días después. Para empeorar las cosas, mi exesposo y su familia fueron extremadamente abusivos conmigo, tanto emocional como mentalmente. Me trataban como si de alguna manera estuviera defectuosa porque no podía darle un hijo. Cuando sufrí mi último aborto espontáneo, mi ex dejó claro que no tenía intención de quedarse a mi lado. Después de ese matrimonio, quedé tan sacudida, tan profundamente marcada por la experiencia, que no he podido volver a entrar en otra relación. Cuando mi papá recalcó que no tenía hijos, fue como una daga directa al corazón. Él sabía, toda mi familia sabía, todo lo que había pasado. Mi mamá me había apoyado, y entendía que no era mi culpa lo que había sucedido. Pero aquí estaba mi papá, culpándome esencialmente por algo completamente fuera de mi control.
Le dije a mi papá que, independientemente de si podía o no darle nietos, seguía siendo su hija. Le recordé que tanto mi hermano como yo merecíamos ser amados por igual y que la herencia debía dividirse equitativamente. Sin embargo, papá dijo que no podía evitar amar más a mi hermano porque le había dado nietos. No intentó ocultarlo o decir que era solo mi impresión, él sabía muy bien que lo amaba más. Continuó explicando que quería que mi hermano heredara todo para que sus hijos, los nietos de mi papá, pudieran disfrutar de una buena vida sin deudas. Y como si eso no fuera lo suficientemente doloroso, me acusó de ser codiciosa por siquiera cuestionar su decisión. Sentí que todos los sacrificios que había hecho por mi papá, todo el amor y cuidado que le había mostrado, no importaban al final. Después de esa dolorosa conversación con mi papá, comencé a verlo de manera diferente. Empecé a cuestionarme por qué estaba esforzándome tanto para cuidarlo mientras descuidaba mi propia vida. ¿Por qué seguía en esta situación cuando podía seguir adelante, encontrar un mejor trabajo y empezar a vivir para mí misma? Si él no me iba a agradecer todo el sacrificio que estaba haciendo, ¿para qué seguir haciéndolo, no? Entonces eso fue exactamente lo que hice. Comencé a buscar un nuevo trabajo, mejor pagado, algo que me permitiera mudarme y construir otro tipo de vida. Cuando finalmente recibí una oferta, no perdí tiempo, empaqué mis cosas y me fui. Ni siquiera me molesté en avisarle a mi papá de antemano. Más tarde, cuando mi papá llamó, confundido y molesto, preguntando dónde estaba y por qué mis cosas ya no estaban en la casa, simplemente le dije que me había mudado. Estaba furioso porque no sabía quién iba a hacer todas las cosas que estaba haciendo por él. Respondí, puedes cuidarte solo o pedirle ayuda a mi hermano y su esposa. Debe haber llamado a mi hermano para pedirle ayuda, porque el siguiente llamado fue él. Estaba enojado, al igual que mi papá, por haberlo dejado solo. No me lo tomé en serio. Le dije a mi hermano que si estaba tan preocupado por papá, entonces él debería hacer el trabajo que estaba haciendo, ya era momento de que le tocara. Luego de eso nadie me molestó y comencé a vivir un poco mi vida. Han pasado 10 meses desde que me mudé de mi ciudad natal, y sinceramente, la vida en mi nueva ciudad está mucho mejor ahora. Ahora tengo mi propia vida, ya que no tengo que hacer sacrificios por otra persona. Lo cual puede sonar egoísta, pero creo que ya hice mucho por mi padre y mi familia, es hora de priorizarme a mí. Entonces, la semana pasada, recibí una llamada de mi hermano. Me dijo que papá había sufrido un derrame cerebral. Dijo que, aunque papá seguía vivo, su condición era crítica y la situación parecía seria. Como mi hermano está registrado como el contacto de emergencia de papá, el hospital se puso en contacto con el primero. Luego, mi hermano me dijo que, aunque él y su esposa querían visitar a papá, estaban atrapados con sus trabajos y proyectos que no podían dejar. Me pidió que volara de regreso a casa y cuidara de papá, hasta que él pudiera encontrar tiempo en su agenda para venir. Mi hermano enfatizó que cuidara de papá esta vez sería algo temporal, como si eso hiciera que la solicitud fuera menos frustrante. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había pasado, él esperaba que dejara todo de nuevo y asumiera la responsabilidad como lo hice en el pasado. Era la misma historia, donde yo sacrificaría mi vida, porque para ninguno de ellos importaba, y ellos no harían lo mismo, debido a que ven sus vidas más valiosas. Le pedí que explicara más a fondo qué quería decir con temporal. Mi hermano finalmente admitió que papá ahora requería cuidados las 24 horas del día debido a la gravedad de su condición. Luego mencionó que su esposa estaba embarazada nuevamente, por lo que solo podría quedarse con papá unos días, incluso cuando viniera. Es decir, el temporal era prácticamente permanente, ya que él se comprometía a algunas visitas muy cortas. Le dije rápidamente que no. Pero luego le expliqué que, aunque no me importaba ir a ver a papá unos días, no podía ni quería quedarme más tiempo. Le sugerí que contratara a un cuidador o enfermero a tiempo completo y que lo pagara él mismo, si es que no podía cuidarlo. Pero en lo que me respecta, no iba a poner mi vida en pausa por ninguno de ellos. No creo que esperara esa respuesta de mi parte, por eso no le cayó bien. Su argumento para convencerme era que mi trabajo no era tan importante como el suyo, y sugirió que debería tomar una licencia extendida o incluso renunciar a mi trabajo por completo para priorizar a nuestra familia. Decirme eso no ayudó en su causa. Así que lo siguiente que dijo es que las familias hacen sacrificio por otros miembros. Le recordé a mi hermano que papá también era su familia y que él esencialmente estaba tratando de transferir su responsabilidad a mí, mientras él y su esposa continuaban viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. Le recordé que ya había pasado 2 años y medio cuidando de papá, mientras él prácticamente no había hecho nada para ayudar durante ese tiempo. Mi hermano se enojó y me acusó de ser inmadura por llevar la cuenta. Incluso llegó a decir que si mamá estuviera viva, se sentiría avergonzada de mí por negarme a cuidar de papá. Estaba usando todo el manual de la manipulación, al usar a mi madre para hacerme sentirme culpable. Le respondí con sarcasmo, diciéndole que si mamá estuviera viva, más probablemente estaría avergonzada de él por evitar sus deberes como el hijo mayor y tratar de forzar a su hermana a manejar todo.
Luego de eso no hemos tenido una conversación, y sé que está enojado conmigo. Pero no me importa, y no creo que haya actuado mal en todo esto. Es hora de que otro dé un paso adelante, no es mi trabajo cuidar a mi papá. Actualización 1. Quiero aclarar algunas cosas, no estoy simplemente enojada con mi papá por dejar todo a mi hermano. También estoy profundamente herida y frustrada por el hecho de que nunca reconoció lo que hice por él durante todos esos años, todos los sacrificios que hice. Nunca lo reconoció ni lo apreció verdaderamente. Siento que lo veía como algo que estaba obligada a hacer, y no un favor que estaba haciendo por él. Al crecer, mi papá nunca fue realmente un padre presente. Siempre era mi mamá quien se encargaba de mí y de mi hermano. Ella era la que estaba para nosotros, lo que explica por qué a mi hermano tampoco le importa realmente mi padre. Tanto mi hermano como yo siempre estuvimos más cerca de mamá por esa razón. Ella era quien mantenía todo unido, mientras mi papá era un padre distante y ocupado con sus propias cosas. Cuando mamá tuvo cáncer, tanto mi hermano como yo hicimos todo lo posible para estar ahí para ella. La visitábamos tanto como podíamos, tratando de ofrecerle consuelo y apoyo. Pero, al final, seguíamos dependiendo de ella, no de papá. Después de su fallecimiento, tenía dos opciones: seguir adelante con mi vida, como lo hizo mi hermano, o quedarme atrás para cuidar de papá. Mi hermano volvió con su familia, retomó su rutina y siguió viviendo su vida como si nada hubiera cambiado. Yo, por otro lado, tomé la difícil decisión de dejar mi trabajo y regresar a mi ciudad natal. Acepté un empleo mal pagado solo para poder estar cerca de mi papá y cuidarlo. No soy, o al menos no era, de esas personas que pueden abandonar a otros tan fácilmente. Vivir con papá no fue fácil. Solía llegar a casa borracho todas las noches. Cuando estaba intoxicado, se volvía agresivo y un verdadero problema. No era solo la bebida el problema, también estaba el hecho de que despilfarraba todo su dinero en apuestas y alcohol. A pesar de todo esto, nunca dudaba en pedirme dinero. Lo raro es que no se hubiera gastado todo lo que tenía, quizás porque yo controlaba las finanzas. No sé si puedo decir lo mismo de este último tiempo que no he estado con él. Incluso con todos estos desafíos, asumí la responsabilidad de cocinar para él, limpiar después de él y asegurarme de que las facturas estuvieran pagadas. Yo era quien se encargaba de que tuviera todo lo que necesitaba, y sentía que estaba haciendo todo sola. Mientras tanto, mi hermano no movía ni un dedo para ayudar. Sin embargo, por alguna razón, mi hermano es el hijo que recibe todos los elogios y el amor de papá, solo porque tiene hijos y yo no. El hecho de que sacrificara tanto parecía pasar completamente desapercibido. Era como si todo lo que hacía no importara tanto simplemente porque no era madre. Este favoritismo tan evidente es profundamente injusto. Esta es exactamente la razón por la que no quiero renunciar a mi trabajo, detener mi vida y volver a vivir con mi papá nuevamente. Después de todo lo que he soportado, me niego a permitirme estar en la misma posición de sacrificar mi bienestar por alguien que se niega a ver o apreciar el valor de lo que ya he hecho. Actualización 2. Visité a mi papá esta semana, y fue una experiencia rara. El derrame cerebral tuvo un impacto significativo en él, especialmente en su capacidad para hablar. Le cuesta un poco encontrar las palabras y habla más lentamente ahora, pero los médicos son optimistas de que, con los cambios de estilo de vida adecuados, podrá recuperar la mayoría de sus habilidades y volver a una vida más normal. Cuando llegué, mi papá parecía genuinamente feliz de verme. No le di un abrazo, pero con dificultad me dijo cuánto me había extrañado durante estos meses. Nos sentamos y hablamos por un rato, poniéndonos al día. Me contó lo decepcionado que estaba de que mi hermano y su esposa aún no lo hubieran visitado, lo cual me pareció especialmente sorprendente. Entonces, mi papá se abrió de una manera que no esperaba. Me dijo cuánto deseaba que nunca me hubiera mudado y lo solo que se sentía viviendo en la casa por sí mismo. Dijo que mi hermano nunca llamaba ni lo visitaba, y que yo era la única hija que realmente había estado allí para él. Sonreí, sintiendo una mezcla de emociones, y simplemente le agradecí por finalmente reconocer la verdad. Fue entonces cuando mi papá empezó a decirme que debería considerar mudarme de nuevo con él, ahora que había sufrido un derrame cerebral. Dijo que, más que nunca, necesitaba muchos cuidados y que yo podía ayudarlo tal como lo había hecho antes. Le dije que las cosas ahora eran diferentes y que no podía simplemente volver a como eran antes. Le expliqué que podía quedarme unos días para asegurarme que estuviera bien, pero necesitaba contratar un cuidador o convencer a mi hermano de que fuera a cuidarlo. Mi papá no tomó eso nada bien. Inmediatamente, argumentó que no quería que un extraño lo cuidara cuando me tenía a mí. Le dije que mi hermano no era un extraño, y que podría hacer un trabajo tan bueno como el mío si quisiera. Pero mi padre insistía en que tenía que ser quien lo cuidara, mientras yo seguía repitiéndole de que solo lo visitaba porque no era un monstruo, pero que no iba a sacrificar nada más para cuidarlo. Sus opciones eran esas, así que era mejor que comenzara a pensar bien qué quisiera hacer. Entonces,
como si no hubiera escuchado nada de lo que dije, y para agregar más sal a la herida, dijo: ni siquiera tienes una familia, y puedes dejar tu trabajo fácilmente. Solo múdate de nuevo conmigo y cuídame. El doctor quiere que alguien me vigile de cerca, y nadie puede hacer este trabajo mejor que tú. Le dije que quizás tenía razón, que quizás no hubiera nadie que pudiera hacer mejor el trabajo que yo, pero no tenía ganas de hacerlo, así que eso no iba a cambiar nada de lo que pensaba. Quizás en otras circunstancias hubiera querido hacerlo, sacrificarme por mi padre. Pero si él no me consideraba una hija y me veía más como una sirvienta, entonces no iba a hacer un sacrificio por alguien que no me importaba de esa manera. Aunque estaba muy enojada, porque a pesar de su posición precaria, él no estaba haciendo ningún esfuerzo por arreglar las cosas entre nosotros. No es que una disculpa cambiaría algo, antes de viajar a verlo había tomado la decisión de no quedarme a cuidarlo, pero era lo mínimo que una persona decente haría con otra que lo trato tan mal. Le pregunté a mi papá: ¿le hablarías a mi hermano de esta manera? ¿Esperarías alguna vez que él dejara su trabajo y su familia solo para mudarse contigo? Realmente esperaba que viera el doble estándar en cómo me trataba a mí en comparación con mi hermano. Sin embargo, la esperanza era solo eso, y mi padre seguía pensando que debería hacerlo, ya que mi hermano estaba haciendo algo importante y yo no. Lo siguiente que le dije es que solo porque soy su hija no significaba que automáticamente estuviera ahí para servirle. Y quizás era más importante la familia y el trabajo de mi hermano, pero mi vida y mi trabajo era más importante que cuidarlo a él, así que no había demasiado que discutir. Mi papá estaba llorando en este punto, probablemente porque veía cómo sus oportunidades desaparecían, e inmediatamente argumentó que estaba enfermo, que estaba sufriendo, y que nadie más parecía querer estar a su lado. Me contó lo aterrorizado y deprimido que se sentía viviendo solo en esa gran casa. Le dije que eso es completamente culpa de él, porque yo sí había estado a su lado, pero no me valoro lo suficiente y ahora estaba en ese predicamento. No iba a convencerme con lástima, ya hice todo lo que una hija debería hacer por un padre, así que no tenía nada más para él. Le pregunté qué hizo mi hermano por él a cambio de su favoritismo, y antes de que responda me autorrespondí que nada. Bueno, ahora está solo y no hay mucho que quiera hacer yo tampoco. La expectativa de que solo yo hiciera sacrificios, mientras que mi hermano seguía con su vida sin la misma presión, sin presión alguna. Pero no era tan mala, y le propuse una excelente idea. Si mi hermano no podía dejar su trabajo y sacrificar su vida por él, quizás debería mudarse mi padre con mi hermano. Esa idea le parecía absurda a mi padre. Y si se la hubiera hecho a mi hermano, creo que pensaría lo mismo. Mi papá estaba sollozando y me acusó de guardar rencor contra él, especialmente porque había decidido dejar su herencia a mi hermano. Parecía pensar que esa era la razón por la que estaba siendo irrazonable y poco servicial. Mi papá estaba tan desesperado que buscó a ver si podía conmoverme, diciendo que algún día, cuando él ya no estuviera, me arrepentiría de no haberlo ayudado. Pero en ese punto no sentía nada. No me iba a quedar con la conciencia intranquila. Le dije que sus decisiones sobre la herencia no tenían nada que ver con mis sentimientos en esta situación, y que con mi nueva vida estaba construyendo mi propia herencia. Algo que podría haber hecho mucho antes si no hubiera desperdiciado tiempo con él. Luego de esa discusión consideré que había hecho lo que necesitaba hacer, y era revisar cómo estaba mi padre, pero no me iba a quedar ni un segundo más con él en el hospital. Ha sido dado de alta, pero no he ido a buscarlo ni lo he llevado a casa. He pasado los días que me quedaban en la ciudad poniéndome al día con algunas cosas de que dejé allí. Ni siquiera mi hermano ha venido a visitarlo al hospital por lo que sé, ya que me llamó para preguntarme cómo estaba. Mañana, mi hermano se supone que irá a visitarlo. Sí, leíste bien, en todo este tiempo, mi hermano no ha venido ni una sola vez. Sí ha hablado conmigo para saber cómo estaba, pero no ha hecho ningún esfuerzo para venir a verlo al hospital, y hasta se ha enojado conmigo por no haber acompañado a mi padre. Ahora que papá está de vuelta en casa, finalmente mi hermano vendrá de visita. Supongo que mañana sabré si su visita será más de lo mismo o si finalmente está listo para asumir alguna responsabilidad y contribuir de alguna manera. Esa es la mejor posibilidad que tiene mi padre ahora. Ha estado viviendo con un cuidador que puso el hospital en su casa, pero eso durará muy poco, y luego será responsabilidad de mi hermano, en el mejor de los casos. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde la última vez que actualicé, y sé que algunos de ustedes se han estado preguntando cómo van las cosas. Primero, no me mudé de nuevo a la casa de mi papá, sin importar cuánto él y mi hermano me lo rogaron. Estoy en mi ciudad, viviendo sola y continuando con el mismo maravilloso trabajo que tenía antes. Mi hermano ha aceptado pagar un cuidador, uno que está todo el día con él. Pero como mi padre ha estado mejorando, según mi hermano, no es necesario que alguien esté las 24 horas con él. No he hablado con mi padre en todo este tiempo, y estoy bien con eso. Mi hermano me ha insistido que lo haga, que incluso mi padre quiere volver a conectar conmigo, pero no es precisamente una de mis prioridades en este momento.
Creo que prefiero ordenar el garaje de casa antes que llamarlo. Luego de la última vez que he hablado con él, no ha quedado nada por decir entre nosotros, así que he hecho las paces con eso y me siento bastante bien con la situación. Mi hermano seguramente también quiere que hable con mi padre para que lo ayude a cuidarlo, al menos pagando parte del salario de su cuidador. Pero creo que lo justo es que continúe haciéndolo él, ya que heredará la casa y el dinero que le quede. De esa forma podrá recuperar todo lo que ha invertido en mi padre. Y para que él piense que nuestro distanciamiento es debido al dinero, tiene toda la jodida razón. Para mí el dinero es importante, porque si me quedara a su lado ayudando como una sirvienta para luego no haber absolutamente nada, desperdiciaría mis mejores años solo para encontrarme sin dinero, cansada y con pocas posibilidades de trabajo cuando él ya haya fallecido. Muy justo, eso no es tampoco. Actualización 4. Después de 3 años de luchar contra su derrame cerebral, mi padre ha fallecido. Sé, por mi hermano, que no ha llevado una vida muy saludable en los últimos años. Fui al funeral para presentar mis respetos, especialmente a los amigos y familiares, con quienes sí tengo una relación más cordial, pero no me quedé para hablar con su abogado acerca del testamento. No esperaba nada, así que, después de su entierro, me fui. Pero, una semana después, mi hermano me llamó para actualizarme sobre el famoso testamento de mi padre. Y sí, obtuvo la casa, aunque prácticamente nada de dinero en efectivo. Sin embargo, había otra sorpresa en la herencia para mi hermano. La casa tenía una hipoteca que mi padre había adquirido recientemente. Creemos que el dinero se gastó nuevamente en apuestas, porque no hay ni rastro de él. Así que mi hermano no sabe si negarse a aceptar la herencia o aceptarla y vender la casa para saldar la hipoteca. De cualquiera de las dos formas, mi padre lo ha fastidiado bastante bien, porque el valor de la casa apenas cubre la hipoteca, y mucho menos todo el gasto que ha hecho mi hermano en su cuidado a lo largo de estos años. Le dije, querido hermano, bienvenido a mi mundo. Ahora sabes cómo es que nuestro padre te quite algo y luego te deje con nada. Esto también explica por qué mi padre pasó sus últimos días solo en el hospital, ya que ni siquiera mi hermano lo visitó antes de fallecer. Y si vamos a su funeral, estábamos mi hermano, sin su familia, yo, un par de amigos de la familia, más concretamente amigos de mi madre, y un pariente lejano de mi padre. No sé cuál será la decisión que tome mi hermano, pero este parece ser el último jódete de mi padre para con sus hijos. Edición, ha decidido no aceptar la herencia, porque el valor de la casa era aún más bajo que la hipoteca. La casa se encuentra en un estado lamentable debido a los últimos meses que mi padre vivió allí, así que no era precisamente rentable aceptar esa herencia.